Uno, no puede imaginarse a Galvigun, ahí en la escuelita, con el Leprechaun en un lado y con un gentleman inglés en el otro. ¿Quién le dirá qué? Uno le dirá: ¡qué mala escuelita! Venga, préndela a fuego desde los cimientos. Y otro le dirá: enciende la alarma de incendios. Venga, que echen espuma los extintores y el agua. Bueno, las dos situaciones llevarán a un problema, porque en principio, no habiendo un incendio, esto no deja sino de ser una provocación de la chavalería, más propia de Milhouse Van Houten, aunque el genio del mal siempre suele ser Bart Simpson. Pero bueno, ciertamente, estamos en un nuevo tiempo, ¿no? Un nuevo tiempo en el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, en donde, digamos que Boris Johnson finalmente lo han descabalgado y ya no es el primer ministro del país, siendo la nueva Lisa Truss, ¿no?, la número 15. Su Majestad Británica, la Reina Isabel II, lleva nombrados 15 primeros ministros en su reinado longevo. Todavía no llega a Luis XIV, pero ahí me anda la cosa, ¿verdad? Pero bueno, ciertamente, no estamos aquí para hablar de Lisa Truss, sino de las políticas que puede llevar en tanto en cuanto lo que ha definido esta política en sus orígenes fue la defensa de la permanencia en la Unión Europea, cosa que evidentemente también fue un asunto de Theresa May, también fue un asunto de David Cameron. Por eso estuvo siempre del lado del Brexit. Con lo cual, ciertamente, cuando uno mira hacia atrás y no estableciendo la idea de aquella Civil War protagonizada a Benedict Cumberbatch, la idea aquella de unos migraron siempre a la Unión Europea y pensaron que era posible elevar una marea lo suficientemente alta que no llegara al muro, con lo cual siempre iban a golpear el muro como forma de vida. Es curioso, me suena algo eso de como una forma de vida. Una cosa que pasó en Cataluña. El Profes. Ay, pero bueno, eso es otra historia, ¿verdad? Estamos hablando del Brexit, como una forma de vida, pero la ola superó el muro de hormigón. Y al final lo consiguieron, lo consiguieron el Brexit. Y las consecuencias son evidentes en muchos elementos y muchas materias. Ahí tenemos la situación de la pandemia, donde Nicola Sturgeon, el gobierno escocés, lo ha hecho muchísimo mejor que el gobierno inglés de Boris Johnson, aunque en teoría el gobierno de el 10 de Downing Street es para todo el imperio, ¿verdad? Lo cual es curioso porque como no se hizo una devolution con Inglaterra, contrastando curiosamente con otro ejemplo que, bueno, el anterior jefe del Estado llamaba el Líbez a Isabel, ¿no?, segunda. En el caso del Estado español, Madrid es comunidad autónoma, León y Castilla es comunidad autónoma, Castilla-La Mancha es comunidad autónoma, con lo cual, técnicamente, el centro es comunidad autónoma. Hasta 3, tricomunidad autónoma. Con lo cual, que Inglaterra no tenga devolución es algo curioso y pintoresco en un país en el que, por otro lado, hay vocación de respeto al autogobierno. Hasta el punto de que cuando voló el nivel político en épocas pretéritas, entre el 1707 en adelante, sobre todo en el siglo XIX, el sistema administrativo propio de Escocia, lo mismo que la banca, el tema religioso, incluso las selecciones deportivas, tenía arraigo y sabor y color nítidamente escocés. A pesar de que después de esa batalla de mediados del siglo XVIII, digamos que les impidió llevar el kilt, cosa que se recuperó 2 siglos después en el ámbito del Reino Unido. Bueno, 2 siglos después, 1 siglo y medio, más o menos, a finales del siglo XIX. Bueno, pues el asunto está en Irlanda del Norte. Es curioso porque buena parte de los conquistadores fueron escoceses, ¿no?
lo cual es, bueno, curiosidad de la historia. Estos protestantes escoceses son los culpables de la división en parte de las dos Irlandas. Ya tenemos el foco en el norte de Irlanda y en el Brexit. Y ahí tenemos esa circunstancia en la que, bueno, por su parte, el líder del DUP, Geoffrey Donaldson, declaró hoy que ya ha escrito a la futura primera ministra del Reino Unido para explicar cuáles son sus prioridades. Abrimos comillas. La principal es seguir adelante con el proyecto de ley que sentará las bases para solucionar la cuestión del protocolo, para erradicar las barreras al comercio entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, para restaurar completamente nuestro lugar en el mercado interior del Reino Unido. Así se queda. Uy, pobrecito. Si lo único que queremos es restaurar la paz y el orden en la galaxia. Canciller Palpatine. ¿Dónde está el problema? El problema estriba en el que, haciendo esto, rompen con las líneas estratégicas delineadas en el acuerdo de Viernes Santo. Rompen la vocación libremente expresada del pueblo de Irlanda, de todo el pueblo de Irlanda, estableciendo la relación con la unidad de mercado dentro del marco de la Unión Europea. Rompen con la idea de la ausencia de una frontera física entre las llamadas dos Irlandas. Ese es un problema muy grande, muy gordo. Durante todo el periodo de Brexit deberían de haberlo tenido en cuenta. No lo tuvieron y acabó haciéndose un apañito en la última hora, firmado por Boris Johnson sabiendo que no lo iba a poder cumplir. Con lo cual, el problema ciertamente es de ellos. Sobrevenido. Hay quien dice, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Se han metido ellos en el problema? ¿Quieren montar una frontera física entre las dos Irlandas? ¿Quieren anular cualquier control aduanero entre las dos islas? ¿Quieren reintegrar completamente el norte de Irlanda en el conjunto económico, financiero, comercial del ámbito del Reino Unido? Dejémosle. Es una vía que sufran sus propias consecuencias y que el pueblo responda ante esa situación. Pero por otro lado, tenemos otra. La Unión Europea incluye entre sus 27 miembros al Estado de Irlanda. La República de Eire es un Estado miembro de la Unión. Al otro lado, tenemos a un territorio donde en el momento del referéndum, el Brexit, tenía una asamblea del norte de Irlanda compuesta por 90 miembros. Cierto es que el DUP tenía 28, pero solamente 20 no. Solamente 30 de esos 90 miembros, es decir, 28 del DUP y 2 más, decían el Brexit. 60 miembros de la Asamblea del Norte de Irlanda querían el Remain. El 55% de los votos, el día del referéndum 2016, hicieron el Brexit rechazado. 63% en Escocia, 55% en el norte de Irlanda, hicieron que el norte de Irlanda y Escocia dijeran, queremos seguir siendo miembros de la Unión Europea. Con lo cual hay dos indicadores, el de la asamblea de entonces y el de el voto en el referéndum, que establece la idea de que el norte de Irlanda quiere seguir participando de las instituciones que pueda del ámbito de la Unión Europea. Y eso significa la unidad de mercado, la unidad aduanera, como elemento importante. Para eso, evidentemente, es importante el paso libre, no solamente de capitales, de mercancías, de personas, el tema de las 4 libertades de la Unión Europea. Pero es que además está el asunto previo de la paz. Sí, hubo
de Troubles, en el norte de Irlanda. Y eso significa que cuando se produce el acuerdo de Viernes Santo, después de haber entrado los dos en el año 73, Gran Bretaña y Irlanda, en el marco de las comunidades europeas, era importante, sobre todo a partir de Maastricht, 1993, el ámbito de las fronteras abiertas, como un elemento importante para la construcción europea. Y por lo tanto, tenemos un elemento importante. El elemento que durante los años 80 se construyeron torres en las fronteras y en otros lados del ejército británico, los paracaidistas, para, digamos, establecer controles donde antes habían hecho esos muros de la paz entre comunidades, separaciones estrictas entre protestantes y católicos. La paz es un logro importante para preservar un valor supremo al que deberían de subordinarse otras cosas. Me parece que otras cosas pretenden que todo lo demás se subordine a ello. Ciertamente es un problema porque según y cómo se da la vuelta. Antes el control lo tenían los norirlandeses protestantes, dando en cuanto tenían el control del Royal Ulster Constabulary, tenían el control político, tenían el control del mandato desde Londres, tenían el control de la frontera Duran, tenían el control respecto a los paracaidistas, tenían el control del ejército británico, tenían todo bajo control. Podían someter los católicos a los republicanos a una suerte de apartheid. ¿Verdad que sí? Que llegó punto culminante en lo emocional en Sunday, Bloody Sunday, Domingo Sangriento, donde, bueno, ahí está la película, que prefirió salir directamente a televisión antes que optar a premios, y fue impactante cuando se emitió en el aniversario de aquella matanza injustificada por una manifestación pacífica por las calles de Derry. Ciertamente es importante la paz. Y ahí hemos estado, la Unión Europea. La Unión Europea hemos estado en el programa Peace en los años 80. Jacques Delors fue importante en la paz en Irlanda, a pesar de que normalmente se pueda poner la imagen en aquella de el año 94, un intento de paz noble por parte de John Major, luego en el ámbito del año 98 con Bertie Ahern, y el ámbito de, bueno, no he dicho que en el año 94 pues estaba Ryan Reynolds. ¿Ryan Reynolds? ¿Qué Reynolds era? ¿No? En Irlanda sería el actor, no el actor. Bueno, dejando un poquito de bromas, pues estaba Bertie Ahern y el señor Tony Blair en el año 98 para la paz. Y después, en el año 2007, pues cuando digamos que culminó con él finalmente una estabilidad en la política norirlandesa, con el establecimiento definitivo en principio de las instituciones propias, a pesar de que la devolución pues había sido previa, había habido una reconfiguración tanto de la asamblea, del RUC, incluyendo por primera vez policías católicos, avances sociales. Pues evidentemente empezaron a desmantelarse las instalaciones, las torres de control y monitoreo del ejército británico, y ciertamente esta situación, que equipararía la situación entre las dos Irlandas, pues a la que pueda haber dentro del Benelux, entre Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, entre Francia y Alemania, entre España y Francia, España y Portugal, entre Francia e Italia. La idea de la libertad de tránsito evidentemente es un elemento que va incorporado, el elemento de la aduana, el elemento de que hay una posibilidad de libre tránsito, no solamente de personas, sino también de mercancías. Pero evidentemente el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. Y eso es importante, porque evidentemente cuando tenemos esa realidad es una frontera exterior. Pero el norte de Irlanda quiere seguir formando parte del ámbito de la propia situación. Y por tanto, era
suficientemente entendible que había dos posibilidades. Una, o la que ha acabado haciéndose, y poner la frontera comercial entre las dos islas y mantener dentro del marco general al norte de Irlanda, o mantener la estatalidad completa, pero eso significaba volver a poner una frontera dura entre las dos Irlandas. ¿Dónde está el problema? El problema está en el que ha habido unos que han luchado por la reunificación de Irlanda, que son el IRA y otros grupos terroristas del ámbito republicano, pero desde la asunción libremente por el gobierno de Boris Johnson de la idea de una frontera en la mar entre las dos islas, son los paramilitares, los protestantes, los que se sienten traicionados. Y por eso el DUP tiene esta posición aparentemente tan angelical, tan de niño bueno que no ha roto un plato, esta de que, vamos a volver a leer la cita, la principal es seguir adelante con el proyecto de ley que sentará las bases para solucionar la cuestión del protocolo, para erradicar las barreras al comercio entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, para restaurar completamente nuestro lugar en el mercado interior del Reino Unido. Un reino que ya empieza a dar trazas de desunido, hasta el punto de que incluso en Gales empieza a subir el apoyo, no solamente al Plaid Cymru, sino también a la posible independencia del país de Gales. ¿Votaría así Tom Jones, como lo hubiera hecho Sean Connery para la independencia de Escocia? Eso es un ya veremos, pero Escocia también se encamina hacia un segundo referéndum y la posibilidad de una independencia, en la idea de mantenerse en el futuro en su ideal, hacer causa común con la Unión Europea. Y digamos que ahí está el asunto de Irlanda, en donde en el sur las encuestas dicen el Fine Gael, el Fianna Fáil, los dos partidos tradicionales de la isla, de la parte sur, están siendo superados, voto conjunto estimado de las encuestas de Sinn Féin es mayor que el estimado para estos dos partidos juntos. Por tanto, en principio, podría darse la circunstancia de una victoria y que el nuevo Taoiseach, el primer ministro de la República de Irlanda, sea un miembro del Sinn Féin. Y por otro lado, ya es cierto el hecho de que las últimas elecciones del norte de Irlanda, el partido victorioso, ganador, es el Sinn Féin. Entonces es cuando se dieron cuenta y dijeron, bueno, no pasa nada, porque digamos que existe una separación de poderes, pero controladas, en el que, digamos que es como un coche con dos volantitos, en el que da igual estar en el del piloto, en el del copiloto, da igual, en uno sitio y el otro, porque, a fin de cuentas, la oficina del primer ministro y la viceprimer ministro es exactamente el mismo poder. Tienen el mismo poder y por lo tanto no pasa nada. Que antes estuviera el Sinn Féin al cargo de la viceprimera ministra y ahora pues, es la ministra principal, la primera ministra del norte de Irlanda. No pasa nada. Ningún problema. El DUP no quiere quitarse del volante de la dirección de la administración del norte de Irlanda. Y además justifica esa posición en tanto en cuanto quiere que la frontera desaparezca entre las dos islas y vuelva a estar en donde toca, la frontera internacional de los dos países. Problema, eso choca contra la paz, eso choca contra los deseos del pueblo del norte de Irlanda. Situación. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente defender la voluntad de los ciudadanos del pueblo de Irlanda, del norte y del sur, de la vocación europeísta. Pero, ciertamente, saber entender las instituciones del Reino Unido son las que son y que la toma de decisiones es la que es, con lo cual no hay que coaccionar, pero sí advertir. Yo diría, tanto a la nueva primera ministra
¿Cómo? A los miembros de los partidos unionistas del norte de Irlanda, yo sería bien claro decirles: podéis tomar las decisiones que queráis, nosotros vamos a respetarlas en base a las normas aprobadas conjuntamente ya en vigor. Por lo tanto, cualquier decisión que vayáis a tomar en el futuro será correspondida con una versión, no sé si se puede decir arquimediana, arquimediana, es decir, todo el cuerpo que desplaces será contrapuesto con una fuerza en sentido opuesto, en tanto en cuanto la Unión Europea defenderá hasta las últimas consecuencias la voluntad libremente expresada de mantenerse dentro del mercado aduanero del norte de Irlanda, y tomará nota y hará las consecuencias oportunas que amerite esta situación, hasta el punto de que si hay que favorecer las opciones de la reunificación del conjunto de Irlanda, a petición de ambos organismos, de ambos cuerpos, la Asamblea del Norte de Irlanda y de la Asamblea del Dáil irlandés, la Unión Europea aprobará, respetará y respaldará los deseos de reunificación de la isla de Irlanda. Las causas tienen consecuencias y esto no puede dejarse de pasar por alto. Por tanto, debe saber, señor Donaldson, la señora Truss, que la Unión Europea mantendrá su promesa, su compromiso con los ciudadanos del norte de Irlanda, y que si intentan trasladar esa frontera desde el ámbito de las dos islas en el mar hacia la frontera interirlandesa, se supone volver a poner una frontera física dura, cosa que los irlandeses no quieren, pero si hay que hacerla, se volverá a hacer hasta el momento en el que la bandera común para protestantes y católicos que se ideó en el siglo XIX, que era el naranja de la Orden de Orange, el blanco de la paz y el verde de los católicos, la bandera de Irlanda, y junto a ella la bandera de las 12 estrellas amarillas con fondo azul de la Unión Europea, onde sobre Belfast y sobre el conjunto de la isla de Irlanda. Esto es lo que le tengo que decir, señor Donaldson, niño mimado, que disfruta con esta angelical propuesta, pues desenmascarada queda, y el desafío yo creo que debería entenderse como lanzado. ¿Bruselas me respaldará? No lo sé, ya lo veremos. Y sin más, es que ricasco, agur beroat, beti gelpean.